Buenos días, autoridades, licenciados y compañeros presentes. El día de hoy ustedes serán bienvenidos en el mundo de la ciencia. Seguramente se preguntarán cómo es que en Ecuador hay un clima tan variado. Puede hacer tanto frío que simplemente te quieres abrigar. Un dato muy interesante es que en Quito el mes más frío ha sido julio, con una temperatura de 7.6 grados Celsius. O a otro momento donde haga demasiado calor. Un dato curioso también es que el mes de agosto ha sido el mes más caluroso, con una temperatura de 17.8 grados Celsius. Esto, claro que sí, en Quito. Esto se suele dar por el calentamiento global. Si quieren saber qué es, pues vengan con nosotros. Ahora vamos con nuestra historiadora química Romina Camacho. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro segmento Intereses del Mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca del calentamiento global. Pero para esto vamos a tener que remontarnos hacia una época. Y no es la época de los dinosaurios. Este amiguito aquí no entra. Tampoco es la era de piedra y mucho menos la era tecnológica actual, sino ni más ni menos que la revolución industrial, la cual comenzó hace más o menos 180 años, como por la época de James Watt, quien inventó la máquina de vapor. Para este segmento vamos a analizar la investigación realizada por la revista Nature junto a la Universidad Libre de Berlín. Uno de los autores de la investigación afirmó lo siguiente: la investigación muestra que el calentamiento de la Tierra guarda relación con el aumento de gases de efecto invernadero producidos en la época de la Revolución Industrial, afirmó James Zinke, paleontólogo de la Universidad Libre de Berlín y coautor del estudio. Según él mismo, a partir de 1830 y siguiendo los pasos de la Revolución Industrial, se empieza a evidenciar un cambio de temperatura, comenzando desde Europa Occidental, en la zona del Ártico y las zonas tropicales de los océanos, hasta extenderse por el resto de Europa, Asia y Norteamérica. En definitiva, podemos concluir que el calentamiento global comienza mucho antes de lo que la sociedad imagina, pero también la acción del ser humano no está ayudando a contrarrestar esta situación. Cuando comienza el calentamiento global, la acción incontrolada del hombre causa estragos en el medio ambiente y también en nuestra sociedad. Esto ha sido Intereses del Mundo, gracias por su atención. Seguimos contigo, Carlos. Muchas gracias, Romina. Ahora vamos con nuestro zoólogo Pablo Caiza, nuestro experto de campo Isaac Paredes y nuestro científico resolutivo Isaac Sala. Y continuando con nuestro noticiero, hablaremos de las causas del calentamiento global. La primera causa es el crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. No importa si se trata de una falta de alimentos, agua potable o energía. Esta es la principal causa del calentamiento global, pues cualquier país del mundo tiene o tendrá que enfrentarse a ello. La segunda causa es la emisión de gases de efecto invernadero. Hablamos básicamente de la emisión de dióxido de carbono, que en la actualidad es el elemento más nocivo para la estabilidad del planeta, pues el dióxido de carbono, junto a otros gases derivados de la industria, hace que las partículas de la capa de ozono se desintegren y la Tierra se exponga de forma directa a los rayos solares. La tercera causa es la deforestación. Los árboles desempeñan un papel importante en el equilibrio medioambiental, ya que convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Al haber menos árboles, los niveles de CO2 en la atmósfera aumentan y favorecen el deterioro de la capa de ozono. Además, la calidad de aire que respiramos empeora, sobre todo en grandes centros urbanos o zonas industriales, generando enfermedades de tipo respiratorio y cardíaco. La cuarta causa es el uso de fertilizantes en el campo, pues en un afán por cubrir una demanda de alimento cada vez más amplia por la superpoblación, la gran mayoría de las empresas de la industria alimentaria emplean fertilizantes para aumentar los niveles de producción de los alimentos. Dichos fertilizantes están elaborados a base de dióxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono, y generan daños adicionales en los propios cultivos y campos de cultivo. La sexta causa es la alta producción de residuos, pues esta producción también favorece el calentamiento global. ¿Pero de qué manera? Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente, un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. La séptima causa es la utilización de los clorofluorocarbonados o aerosoles. Estos son los culpables de la destrucción de la capa de ozono. Son gases de efecto invernadero porque no se degradan en la troposfera y provocan el llamado hueco de ozono. La octava causa es la combustión de la basura. Gran parte de la basura no es reciclada, sino que es quemada y los gases emitidos a la atmósfera contribuyen al calentamiento global.
La novena causa es el derroche de energía, pues hay una larga lista de cosas que todos y todas podemos hacer en nuestro hogar para dejar de derrochar energía. ¿Sabías que tu ordenador emite el equivalente entre 50 y 200 gramos de CO2? Piénsalo cada vez que vayas a poner en marcha un interruptor o a mantenerlo encendido. Y la última causa es la ganadería, pues la cultura de consumo de proteína animal proveniente del ganado genera alto nivel de emisión de gas de metano. En el Ecuador, la ganadería tiene grandes retos para reducir esta emisión. Nuestros agricultores requieren de conocimientos y técnicas para optimizar los recursos naturales y garantizar la reducción de emisión del gas de metano. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la ganadería significa un 18% de la emisión de los gases de efecto invernadero en todo el planeta. Ahora debatamos con una de las preguntas más controversiales. ¿La ganadería afecta el calentamiento global? Pues una vaca puede llegar a producir 300 litros de gas metano al día. Este gas es un gas de efecto invernadero que se encuentra en la naturaleza de forma natural y es provocado por la descomposición de la materia orgánica. Las vacas producen gas metano en sus procesos digestivos, pero no solo los hacen ellas, pues las ovejas, los cerdos, los pollos e incluso las termitas también producen este gas. Nuestro planeta tiene un montón de cambios y para que no nos perjudique tenemos que reducir el calentamiento global. Apagar las luces. Incluso si lo haces durante unos segundos, ahorras más energía de la que se necesita para encender la luz. A partir de ahora, apaga siempre las luces de las habitaciones que no estés utilizando. Cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo. Esta medida ayudará a salvar el medio ambiente y ahorra costes de energía. Desconectar aparatos electrónicos, como televisores u ordenadores, cuando no los estés usando. La mayoría de estos aparatos gastan energía aún estando apagados. Reducir residuos. Para ello, será necesario utilizar botellas o tazas reutilizables en lugar de objetos de un solo uso. Evitar los baños. Esta medida y reducir los minutos de ducha ahorrará una gran cantidad de agua todos los días. Reducir el consumo de carne. Necesitamos iniciar un cambio hacia dietas basadas en vegetales, ya que la producción y distribución de carne tiene un impacto perjudicial en las emisiones de gases de efecto invernadero. Comprar productos locales y de temporada. Estos son más respetuosos con el medio ambiente. Llevar tu propia bolsa. Cuando compres, para evitar usar bolsas de plástico, utilizar siempre tu bolsita de tela. Reciclar productos usados de papel, plástico, vidrio y aluminio para evitar que los vertederos crezcan. En medida de lo posible, elige el transporte público o la bicicleta en lugar de ir en coche y así contribuirás a reducir las emisiones de gases. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí Isaac para Mundo de la Ciencia. Como tenemos entendido, una de las principales causas del calentamiento global son los gases de efecto invernadero. Cabe recalcar que sin estos gases la temperatura de nuestro planeta bajaría a menos 22 grados. Pero el principal problema es que los proveedores naturales de esos gases son las erupciones volcánicas, más no las industrias y fábricas. Acompáñame a ver dos experimentos prácticos para entenderlo un poco mejor. Para el primer experimento vamos a necesitar 2 vasos de la misma cantidad y los vamos a llenar hasta determinada altura. Y vamos a marcar con un rotulador hasta donde los hemos llenado. La diferencia es que al vaso de la izquierda le hemos colocado un vaso de mayor tamaño encima de él. Y dentro de 3 horas veremos qué es lo que ocurre. Pasadas 3 horas, en nuestro experimento podremos notar diferentes cosas. La primera de ellas es que la cantidad de agua en el vaso que se encontraba tapado disminuyó notoriamente con respecto a la otra. Aparte de que el vaso está caliente, se encuentra lleno de vapor de agua. Podemos concluir que así debería estar nuestro planeta, pero se encuentra así por la excesiva capa de gases de efecto invernadero producida por las industrias y fábricas. En el experimento número 2 vamos a necesitar una vela, un vaso, agua y un plato amplio pero no plano.
Vamos a colocar la vela en la mitad del vaso y vamos a llenar con agua. Teniendo cuidado de no mojar la vela. Posteriormente vamos a encender la vela y colocar el vaso encima. La combustión del fuego va a generar un vacío dentro del vaso y va a necesitar nivelar su presión. Y como está en contacto con el agua va a subir dentro del vaso. Como podemos observar, el nivel del agua fuera y dentro del vaso es diferente. Imaginemos que la vela es nuestro planeta, que el fuego es el calor que se encuentra dentro de él, y el vaso la excesiva capa de gases de efecto invernadero. El calor que existe dentro provoca que el nivel de nuestros océanos aumente exponencialmente. Volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias. Ahora vamos, por último, con nuestra bióloga Stephanie Güeño. Gracias, Carlos. Como mi compañero explicó, yo voy a explicar cuáles son las consecuencias del cambio climático. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del cambio climático? Podemos nombrar innumerables. Yo te voy a explicar 8. La primera son tormentas más intensas. Estas tormentas pueden aumentar en grandes cantidades. Algunas veces no son tan intensas y en lugar de eso causan sequías. En estos casos, estas tormentas causan inundaciones. El segundo es la propagación de enfermedades. Según la OMS, muchos mosquitos pueden transportar más enfermedades debido al cambio de temperatura. En estas pueden ser como la malaria. El tercero es las olas de calor intensas. ¿No te ha pasado que de un momento a otro tienes demasiado calor? Esto se debe al cambio climático. Estas son las consecuencias que puede traer. Es el derretimiento de glaciares. Debido a los constantes cambios de temperatura, la temperatura ha aumentado muchísimo y esto ha provocado el derretimiento de glaciares. Estos afectan a los ecosistemas ya que ha hecho que los osos polares se desplacen y algunos casos extremos mueran. El siguiente son los huracanes peligrosos. Debido al cambio de temperatura, los huracanes se vuelven mucho más peligrosos que antes. Otra de las consecuencias es la desaparición de algunas especies de animales. Debido al cambio, nosotros estamos ahuyentando a especies de flora, tanto como de fauna, debido al cambio climático. Debido a esto, las especies no soportan el calor, el frío, entonces estamos apoyando a que las especies se extingan. El siguiente es el aumento del nivel del mar. El nivel del mar ha estado aumentando tanto que en algún momento se va a desbordar. Las inundaciones, esto se debe a las lluvias torrenciales, como he mencionado antes. Y el último es los alimentos más caros. Debido al cambio climático, cosechar alimentos se ha vuelto mucho más complicado. Los granjeros y todos los que cultivan alimentos de nuestro consumo tienen que hacer más sacrificios, buscar temperaturas adecuadas, tiempos adecuados, y esto aumenta el nivel de gasto de su tiempo y a la vez de nuestro dinero, ya que los alimentos se han vuelto mucho más caros. Esto ha sido todo. Ahora piensa, ¿vale la pena causar todo esto? Muchas gracias.